El gran salón del castillo Grondon olía a humo de antorchas y a piedra vieja. También a esa tensión particular que se acumula en las habitaciones donde los hombres poderosos se han reunido demasiado tiempo sin un propósito. Era el final de la tarde. La luz ámbar que entraba por los altos ventanales arqueados pintaba largos rectángulos dorados en el suelo. Se reflejaba sobre los estandartes bordados con el lobo de plata del linaje de Grunden, también sobre las botas pulidas de los consejeros, y sobre el antiguo pedestal que se alzaba en el centro del salón, como un monumento a la paciencia. Y descansando en ese pedestal, como lo había hecho desde hacía más tiempo del que cualquier alma viva podía recordar, estaba la espada lunar. Era una espada como ninguna otra en el reino. La hoja era del color de un cielo de invierno justo antes del amanecer, entre plateado y azul pálido. Parecía tener su propia y tenue luminiscencia, incluso en las horas más oscuras de la noche. La empuñadura estaba tallada en una madera que nadie había podido identificar. Era oscura, densa y cálida al tacto, a pesar de la fría piedra sobre la que descansaba. Estaba veteada con hilos de plata que atrapaban la luz como un río atrapa la luna. La inscripción en la base de la hoja había sido copiada y estudiada por todos los eruditos de 3 reinos, y ninguno se había puesto de acuerdo en su traducción completa. Sin embargo, todos coincidían en un fragmento: elegida por sangre, no por la fuerza. Durante generaciones, esa inscripción no había tenido ningún significado práctico. Había sido decorativa, poética, el tipo de cosa que suena magnífica y no obliga a nadie, hasta el día en que sí lo hizo. El Consejo Alfa se había reunido esa tarde para asuntos rutinarios: acuerdos comerciales con los Pactos del Este, una disputa fronteriza en los valles del norte, el nombramiento de 2 nuevos comandantes de guarnición. El rey Alfa Jonas presidía todo desde el gran trono de piedra en el extremo del salón. Su ancha complexión se acomodaba en la antigua silla con una facilidad que no hablaba de comodidad, sino de posesión. Jonas era un hombre que ocupaba el espacio de manera diferente a los demás. No porque lo exigiera, aunque podía y lo haría si fuera necesario, sino porque el aire mismo parecía reorganizarse a su alrededor, como si la habitación entendiera instintivamente que por allí pasaba el eje del poder. Tenía 32 años y parecía algo tallado en las montañas que rodeaban el reino. Era alto, una cabeza por encima de la mayoría de sus generales. Tenía el tipo de complexión que no proviene de la vanidad, sino de décadas de uso real. Hombros anchos, brazos que habían tirado de cuerdas de asedio y sostenido a lobos heridos, y que habían cargado más peso del que nadie en el salón se atrevería a mencionar en voz alta. Su cabello era dorado, del cálido dorado del trigo de finales de verano. Caía en ondas sueltas justo debajo de su mandíbula. No era ni corto ni largo, perpetuamente un poco desordenado. Sus mayordomos hacía tiempo que habían renunciado a intentar corregirlo. Su barba era corta y precisa, recortada a lo largo de la mandíbula, oscureciéndose ligeramente en la barbilla. No hacía nada para suavizar la dura línea de su boca cuando estaba disgustado. Y hoy lo estaba, aunque nadie en la sala lo habría adivinado al mirarlo. Jonas era extraordinariamente bueno para parecer perfectamente tranquilo mientras estaba profundamente infeliz. Los procedimientos del consejo se habían alargado 2 horas más de lo previsto, en gran parte porque Lord Cavan, un hombre que en su vida había encontrado un silencio que no se sintiera obligado a llenar, había estado ofreciendo opiniones no solicitadas sobre temas completamente fuera de su competencia. Jonas había estado escuchando con la paciencia particular de un hombre que calcula el momento exacto en que la intervención se vuelve necesaria. Sus pálidos ojos grises estaban fijos. Su expresión era ilegible. Un pulgar trazaba lentos círculos en el brazo del trono. Fue durante una breve pausa, mientras Lord Cavan se detenía para rellenar su copa, que uno de los guerreros más jóvenes, un beta de pecho ancho llamado Robin, conocido por esforzarse demasiado y lograr muy poco, se apartó de la mesa del consejo. Caminó hacia el pedestal con la arrogancia suelta y cohibida de alguien que ha decidido realizar un acto de valentía espontánea y espera que todos estén mirando. He estado pensando,
anunció Robin a nadie en particular, rodeando con ambas manos la empuñadura de la espada lunar. Sobre esta cosa vieja. Jonas no dijo nada, observó. Robin tiró. Su rostro se enrojeció. Los tendones de su cuello se marcaron. Sus botas se movieron sobre el suelo de piedra buscando apoyo. Un gruñido bajo se le escapó antes de que pareciera darse cuenta de que estaba gruñendo y se detuvo abruptamente. Soltó la espada y retrocedió como si hubiera tenido la intención de hacer exactamente eso. La espada no se había movido. Nunca se movía. No se había movido durante 1 siglo y medio. A través del mandato de 4 reyes alfas sucesivos. A través de conquistas y sequías y el auge y la caída de 3 dinastías vecinas. Guerreros más fuertes que Robin, guerreros más fuertes que Jonas, sin duda, habían intentado extraer la espada lunar y se habían ido con nada más que el orgullo herido. Lord Vargan, que se sentaba en el lado izquierdo de la mesa del consejo como una sombra que hubiera decidido ponerse ropa cara y asistir a reuniones, se permitió una sonrisa delgada. Tenía quizás 50 años, era canoso y anguloso. Tenía los ojos de un hombre que había pasado décadas viendo a otras personas cometer errores y catalogándolos para uso futuro. Se consideraba la persona más estratégicamente inteligente en cualquier habitación en la que entraba. Y tenía razón con la suficiente frecuencia como para que nadie hubiera argumentado con éxito lo contrario. Bueno, dijo Vargan, su voz con esa mezcla particular de diversión y desprecio que era su registro característico. Quizás podamos abandonar de una vez por todas la noción romántica de que alguien va a sacar esa espada. Creo que se ha intentado. Hizo un pequeño gesto teatral hacia el techo, como si contara marcas invisibles. 412 veces desde el reinado del rey Aldrich. 412 alfas, generales, hijos de reyes. Hizo una pausa para crear efecto. Nada, nada en este mundo puede mover esa espada de su piedra. Es una reliquia, una decoración, una pieza de metal bastante cara que hace que el salón parezca apropiadamente antiguo y augusto, nada más. Varios de los consejeros se rieron. Robin había vuelto a su asiento y estudiaba su copa con gran intensidad. Jonas no dijo nada. Su pulgar había detenido su lento círculo en el brazo del trono. Había escuchado este discurso antes, o al menos variaciones de él, y nunca lo había encontrado tan satisfactorio como Vargan parecía encontrarlo. Había algo en la certeza de la voz del Lord Mayor que siempre había irritado vagamente a Jonas, aunque nunca había sido capaz de articular exactamente por qué. Quizás era porque Jonas había crecido con las historias antiguas. Su padre se las había contado, y el padre de su padre antes que él. La historia de la espada lunar y el antiguo linaje de los guardianes lunares, los custodios de un pacto más antiguo que el propio reino. Quizás era porque siempre había sentido, de alguna manera oscura que se habría resistido a admitir en voz alta, que la espada todavía estaba esperando, que aún no había encontrado una razón para rendirse. Resultó que tenía razón. En el otro extremo del salón, casi invisible en la larga sombra vespertina proyectada por el muro oeste, una joven se detuvo en su trabajo. Su nombre era Lillian Matram. Llevaba 3 horas limpiando el salón. No, lo cual no era nada extraordinario. Lillian limpiaba el salón la mayoría de los días, junto con otras 6 o 7 grandes salas del castillo Grondon, junto con los pasillos que las conectaban, las escaleras que llevaban a ellas y las antecámaras adjuntas. Tenía 17 años. Era de rango Omega. Había llegado a trabajar al castillo 4 años antes en circunstancias que rara vez discutía, y que los registros del castillo describían solo como colocación de servicio voluntario. Ese era el lenguaje oficial y educado para lo que sucedía cuando una chica Omega sin familia, sin manada y sin recursos necesitaba un lugar para dormir y comer, y estaba dispuesta a cambiar trabajo por ello. Lillian era menuda, no exactamente delicada, pero estrecha. El tipo de delgadez que proviene de una vida de trabajo duro y de comer apenas lo suficiente. Su piel era pálida, casi luminosamente pálida. La palidez de alguien que pasa sus días en interiores, en pasillos de piedra donde la luz llega de segunda mano, filtrada a través del vidrio y rebotada en las paredes. Su cabello era blanco,
No el blanco plateado de la edad, sino un blanco puro y verdadero. El blanco de la nieve fresca, de la luz de la luna sobre el agua quieta. Lo llevaba recogido en un nudo suelto en la base de su cuello, porque el cabello suelto y los mangos de los trapeadores no coexisten cómodamente. Su vestido era rojo, del tipo de rojo que una vez fue vivo y ahora era el recuerdo de lo vivo. Lavado y gastado hasta una aproximación desvaída y deshilachada del color original. Le quedaba bastante bien en los hombros y tiraba ligeramente de las costuras, como las prendas que han sido remendadas más veces de las que se suponía. Era, en todos los aspectos visibles, la persona menos notable del salón. Había sido consciente de la reunión del consejo, por supuesto. Había programado su limpieza específicamente alrededor de la periferia del consejo, manteniéndose cerca de las paredes, moviéndose en silencio, haciéndose pequeña. Era una habilidad que había cultivado cuidadosamente durante 4 años. El arte de estar presente sin ser notada, de ocupar el espacio sin reclamarlo, de hacer su trabajo tan eficientemente y en silencio que la gente a su alrededor dejaba de registrar su existencia. No era una habilidad feliz de haber desarrollado, pero era útil. Había escuchado el intento de Rowan con la espada, había escuchado la declaración de Bargan, había seguido trapeando, y entonces algo cambió. Llegó sin previo aviso. No hubo un cambio dramático en la luz, ni sonido, ni ningún evento externo que Lillian pudiera identificar después. En un momento estaba moviendo el trapeador con su ritmo practicado por el suelo de piedra, y al siguiente momento hubo algo, una sensación, un tirón, una resonancia que se movió a través de su cuerpo, desde las plantas de sus pies hasta la parte superior de su cráneo en el espacio de un solo latido. No fue doloroso, no fue exactamente aterrador, aunque fue lo suficientemente sorprendente como para hacerla detenerse por completo y quedarse muy quieta. Fue como un sonido, excepto que no era un sonido. Fue como una voz, excepto que no tenía palabras. Fue como ser llamada por tu nombre en una habitación llena de gente. Esa cualidad específica, inmediata e inconfundible de una llamada que era para ti y para nadie más. Lillian levantó la vista. La espada lunar estaba a 30 pies de distancia, descansando en su piedra, brillando débilmente a la luz del atardecer. Había pasado junto a ella 1000 veces. Nunca antes había hecho esto. Casi desvió la mirada. Se dijo a sí misma con firmeza, de manera práctica, con la sensata voz interna que usaba para disuadirse de cosas que probablemente causarían problemas, que estaba cansada y su imaginación estaba trabajando horas extras, y que debería terminar la sección en la que estaba y pasar a la siguiente habitación. El tirón vino de nuevo, más fuerte esta vez. No era aterrador, sino insistente, como algo muy paciente que ha estado esperando mucho tiempo y ha decidido que ahora, finalmente, la espera ha terminado. Lillian dejó su trapeador. Se dijo a sí misma que no iba a tocar la espada. Solo iba a acercarse un poco, solo para... No estaba segura de cuál era la justificación exactamente, y eso ya era una señal de advertencia. Pero la parte racional de su mente ya no estaba completamente a cargo. Cruzó el salón. Mantuvo la vista baja. Era consciente periféricamente de la mesa del consejo a 20 pies a su izquierda, de los hombres sentados a su alrededor, de la pausa en su conversación mientras cruzaba su campo de visión. Sintió su conciencia de ella, de la misma manera que se siente un cambio de temperatura. Esa cualidad específica de atención que también era evaluación y también desdén. Escuchó a uno de los consejeros reír. Ahora los sirvientes van a intentarlo, dijo un hombre que no reconoció. Uno de los representantes de las manadas exteriores, pensó, de visita para las discusiones comerciales. Su voz tenía la calidez particular de alguien que encuentra la idea de ella genuinamente divertida. Lillian no levantó la vista. Se detuvo en el pedestal. La espada lunar estaba más cerca de lo que nunca había estado deliberadamente. La inscripción en su base era legible desde aquí. Nunca antes había intentado leerla. Elegida por sangre, no por la fuerza. Las venas de plata en la empuñadura atrapaban la luz de la tarde,
y la esparcían en pequeños patrones móviles sobre la piedra. El tirón era muy fuerte ahora. Ya no era aterrador en absoluto. Se sentía de alguna manera que no podía explicar y no habría intentado, como volver a casa. Levantó su mano derecha. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura. La madera estaba cálida, más cálida de lo que debería haber estado. Más cálida de lo que el aire frío como la piedra del salón justificaba. Cálida como algo vivo. Sintió las venas de plata contra su palma, su delicada textura en relieve. Y luego sintió algo más, una especie de reconocimiento que subía por su mano y su brazo y se extendía por su pecho, como una cuerda tocada en una clave que nunca antes había escuchado y que, sin embargo, de alguna manera ya conocía. Tiró. La espada salió libre, no con esfuerzo, no con resistencia. Se deslizó fuera de la antigua piedra como si hubiera estado descansando suelta en una vaina, como si la piedra la hubiera estado sosteniendo suavemente todo este tiempo, manteniéndola a salvo, esperando para ponerla en las manos correctas. Hubo un sonido, no el raspado de metal sobre piedra, sino algo más limpio, más suave, casi musical. Una liberación, un suspiro. El salón quedó en absoluto silencio. Lillian se quedó de pie, sosteniendo la espada lunar. La espada era más ligera de lo que esperaba, lo suficientemente ligera como para que su brazo no temblara, aunque el shock estaba haciendo cosas en su cuerpo que apenas comenzaba a registrar. La hoja atrapó la luz de los altos ventanales y la reflejó en largos arcos plateados por el techo y las paredes. Parecía pulsar muy débilmente, un ritmo como un latido lento, como la respiración tranquila de algo inmensurablemente antiguo. Se quedó mirándola. A su alrededor, el silencio se extendía y se extendía. Lord Bargan se había puesto de pie. Varios de los otros consejeros habían hecho lo mismo. El representante de la manada exterior, que se había reído, ya no se reía. Robin miraba con la boca ligeramente abierta. Dos de los guardias cerca de las puertas principales habían dado pasos involuntarios hacia adelante y luego se detuvieron, sus manos cerca de sus armas, pero no sobre ellas, inseguros de cuál era la amenaza o si había una. En el otro extremo del salón, Jonas no se había movido. Se sentaba en su trono de piedra con la misma quietud fácil y deliberada que había mantenido durante todo el procedimiento, y observaba a la joven de pie en el pedestal, con la espada lunar en sus manos. Y sus pálidos ojos grises estaban muy quietos y muy agudos, y llenos de algo que no era exactamente sorpresa, porque en algún nivel que apenas reconocía, había estado esperando algo así durante mucho tiempo. Y tampoco era exactamente certeza, porque la certeza en este momento particular todavía estaba en proceso de conocerse. Se puso de pie, no abruptamente. Jonas nunca se movía abruptamente, lo cual era en sí mismo una especie de poder, sino con un propósito deliberado y sin prisas, de la manera en que una montaña se mueve cuando decide estar en un lugar ligeramente diferente. Todos los ojos en el salón lo siguieron mientras descendía los 3 escalones poco profundos del estrado del trono y cruzaba el suelo hacia el pedestal. Lillian se había dado cuenta, de una manera distante y secundaria, del caos que se estaba formando a su alrededor. Las voces que se alzaban, el arrastrar de botas, la cualidad particular de shock que un gran grupo de personas experimenta simultáneamente y que tiene un sonido propio, un cambio colectivo en la respiración y la postura. Pero la mayor parte de su conciencia todavía estaba ocupada por la espada en sus manos, por la extraña resonancia que todavía se movía a través de ella, por la sensación desorientada y flotante de alguien que acaba de hacer algo que no puede explicar y está esperando que el universo se lo explique. Levantó la vista cuando Jonas se detuvo frente a ella. Estaba cerca, quizás a 4 pies de distancia. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos, lo cual fue desorientador en sí mismo porque Lillian no era particularmente baja. Pero Jonas era muy alto, y la diferencia entre él de pie en el salón y él caminando hacia ella era la diferencia entre una pintura y una persona. Podía ver el gris preciso de sus ojos, la pequeña línea vertical entre sus cejas, que no era exactamente un ceño fruncido,
la forma en que la luz de las antorchas atrapaba el oro de su cabello. La miró por un largo momento. Luego miró la espada. Luego de nuevo a ella. ¿Cuál es tu nombre? Su voz era baja, directa, despojada de actuación. La pregunta no era retórica. No era condescendiente. Genuinamente quería saber. Lillian, dijo ella. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Lillian Matram. Trabajo en el ala este, limpiando principalmente. Dudó. Luego añadió porque no estaba segura de qué más decir. Lo siento, no sé por qué hice esto, simplemente escuché que había un... Se detuvo porque ninguna de las palabras que tenía era adecuada. La pondré de nuevo en su sitio. No puedes ponerla de nuevo en su sitio, dijo Jonas. No fue un reproche, fue simplemente información, dicha claramente. Todavía la estaba observando con esa atención enfocada e ilegible. Y Lillian tuvo la incómoda sensación de ser vista muy claramente por alguien que era muy bueno viendo cosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Ha estado en esa piedra durante 150 años, dijo Jonas. Nunca se ha movido para nadie. Ni para mi padre, ni para el padre de él. Ni para ningún alfa, ningún general, ningún príncipe de ninguna manada que lo haya intentado. Hizo una pausa. Se movió para ti. No creo que vuelva a entrar de la misma manera que salió. Inclinó la cabeza ligeramente, un movimiento pequeño y preciso. No creo que eso fuera lo que debía suceder. Lillian miró la espada en sus manos. Todavía estaba cálida contra su palma, todavía débil y constantemente luminiscente. No entiendo. Yo tampoco, todavía, dijo Jonas, pero tengo la intención de hacerlo. Detrás de ellos, el salón estalló. Fue Lord Vargan quien se movió primero, porque Vargan siempre se movía primero cuando percibía una oportunidad para dar forma a los eventos antes de que otros hubieran recuperado el equilibrio. Se abrió paso por el borde de la mesa del consejo con la energía concentrada de un hombre que ya ha decidido lo que está sucediendo y simplemente necesita declararlo lo suficientemente alto para que todos los demás acepten su versión. Esto es irregular, dijo, su voz cortando el creciente ruido con autoridad practicada. El movimiento de la espada debe ser examinado cuidadosamente antes de que saquemos conclusiones. Puede ser, hizo una pausa, seleccionando la palabra con deliberación visible, un mal funcionamiento de algún tipo, un debilitamiento de la atadura con el tiempo. O, otra pausa, más pesada, más puntiaguda, algo menos inocente. Hay formas de magia que pueden manipular incluso artefactos muy antiguos, formas que son, para decirlo claramente, prohibidas. La palabra aterrizó en la habitación exactamente como Vargan pretendía que aterrizara. Varios de los consejeros intercambiaron miradas. Los guardias cerca de la puerta se movieron. El murmullo que había estado creciendo adquirió una cualidad ligeramente diferente. Todavía confundido, pero con un toque de algo más ahora. La sospecha comenzaba a cristalizarse. Jonas no se dio la vuelta de inmediato. Sostuvo la mirada de Vargan por un momento primero, un momento largo, nivelado y completamente impasible, y luego se giró. Lord Vargan, dijo. Su voz era perfectamente uniforme, perfectamente tranquila, y debajo de la calma, como una corriente profunda bajo agua quieta, algo que hizo que incluso la columna de Vargan se enderezara involuntariamente. Lillian permanecerá en el salón sin ser molestada, bajo mi protección directa. Si alguien en esta sala tiene una preocupación específica y fundamentada, puede presentármela por escrito para mañana. Se volvió hacia Lillian. Sígueme. No era una petición, pero tampoco era cruel. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y que en ese momento había ordenado algo bueno. Lillian lo siguió. Llevaba la espada lunar en ambas manos porque eso parecía respetuoso. Y caminó por el salón que todavía estaba medio en shock y medio en discusión. Y mantuvo la vista al frente y la barbilla en alto. Y se dijo a sí misma de nuevo, con esa firme voz interna, que no iba a dejar que sus manos temblaran. No temblaron. Jonas la condujo a través de una puerta lateral, por un pasillo iluminado con la cálida luz de los apliques, y a una habitación más pequeña fuera del pasaje principal. Una antecámara privada utilizada para reuniones de las que el rey no quería que quedara registro.
Estaba amueblada con una mesa larga, 4 sillas y una sola ventana que miraba al este, hacia el bosque y la lejana línea oscura de las montañas. Cerró la puerta. El ruido del salón disminuyó a un sonido ahogado y distante, como un trueno escuchado a través de las paredes. Lillian se quedó en el centro de la habitación, todavía sosteniendo la espada. Y Jonas se paró cerca de la ventana con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada. Pensaba con la cualidad concentrada e introspectiva de un hombre que resuelve un problema complejo en tiempo real. Después de un momento, dijo sin levantar la vista: «Siéntate, por favor». Lillian se sentó. Apoyó la espada lunar con cuidado sobre sus rodillas. «Háblame de tu familia», dijo Jonas. La pregunta la sorprendió. «No tengo una». Su voz era firme. «Quiero decir, la tuve, pero ya no están. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Nunca conocí a mi padre. Tuve una abuela que me crió hasta los 13 años, pero también murió. Vine aquí al año siguiente». Hizo una pausa. «Lo siento. Probablemente no es eso lo que querías decir. Es exactamente lo que quería decir», dijo Jonas. La miró ahora. «¿Tu madre, sabes algo sobre sus orígenes, su apellido de soltera? ¿Si se casó?» Lillian frunció el ceño. Su apellido también era Maitram. Todos lo éramos. No sé mucho sobre antes de ella. No hablaba de eso. Pensó en ello. Había algo que solía decir cuando yo era muy pequeña, una especie de rima, casi, sobre la luna y los guardianes. Y Lillian se detuvo. Jonas se había quedado muy quieto. «Dila», dijo Jonas. Ella dudó. «Apenas la recuerdo. Solía decirla cuando tenía miedo de la oscuridad. Algo como: quienes llevan la luna en la sangre no deben temer a la oscuridad, pues la oscuridad fue hecha para mostrarles el camino a casa». Sacudió la cabeza. Pensé que era solo algo que ella inventó, algo para consolarme. Jonas guardó silencio durante mucho tiempo. La luz del atardecer a través de la ventana se había profundizado a un rosa cobrizo. Tocaba el lado de su rostro y convertía el oro de su cabello en algo más rico, más cálido. En esa luz, parecía menos un rey y más un hombre. Un hombre que acababa de confirmar algo que había estado medio esperando y medio temiendo durante mucho tiempo. «Hay registros», dijo al fin, «en el archivo más antiguo del castillo. Documentos que la mayoría de la gente nunca ha leído porque están en una variante antigua de la lengua occidental y requieren un tipo específico de paciencia para traducir. Describen la fundación de los guardianes lunares, un linaje encargado hace mucho tiempo de mantener ciertos pactos entre el reino y fuerzas que la mayoría de la gente hoy en día descartaría como leyenda». Hizo una pausa. La espada lunar era su responsabilidad. Los registros dicen que esperaría a través de cualquier número de generaciones de inactividad a que un miembro de ese linaje se presentara en un momento de necesidad. Lillian lo miró. Luego miró la espada. «Yo limpio suelos», dijo Lillian. «Lo sé», dijo Jonas, y algo se movió en su expresión. No piedad, nada tan condescendiente como eso, sino algo más gentil y complejo y profundamente serio. Eso no cambia lo que hay en tu sangre. Se quedó con eso por un momento. Fuera de la ventana, el último rayo de sol se retiraba de las montañas, dejando el cielo de un azul profundo y claro detrás. Las primeras estrellas comenzaban a brillar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lillian. «Ahora», dijo Jonas, descruzando los brazos y acercando una de las sillas de la mesa para sentarse frente a ella. El gesto de alguna manera hizo que la conversación se sintiera diferente, más igualitaria, más honesta. «Averiguamos de qué eres capaz, para qué estabas destinada, y nos aseguramos de que nadie en ese salón tenga la oportunidad de interferir con ese proceso antes de que lo entendamos nosotros mismos». Lillian lo miró fijamente. «Lord Vargan va a causar problemas», dijo ella. Jonas casi sonrió. Fue algo breve, un destello en la comisura de su boca que desapareció antes de llegar por completo. «Lord Vargan causa problemas como una cuestión de disciplina profesional. He estado manejando a Lord Vargan durante 11 años. Soy muy bueno en ello», dijo. «En el salón», insinuó. «Escuché lo que insinuó», dijo Jonas, su voz perdiendo su breve calidez y volviendo a algo más plano, más cuidadoso. «Insinuó que usaste magia prohibida».
Lo insinuó en voz alta frente a testigos con la esperanza de que la sugerencia echara raíces antes de que pudiera abordarla. Es una táctica que ha usado antes. Sostuvo su mirada. No lo creo, por si sirve de algo. ¿Por qué no?, preguntó Lillian. Salió más directo de lo que pretendía. No solía ser tan directa con nadie, y mucho menos con el rey Alfa. Pero la pregunta era genuina. Quería entender el razonamiento, no solo ser tranquilizada. Jonas pareció apreciar esto. Lo pensó con verdadera consideración antes de responder. Porque la magia prohibida deja rastros específicos. Yo lo sabría. Y porque hizo una pausa de nuevo, la ligera línea vertical regresando entre sus cejas. Porque la forma en que te veías cuando sacaste la espada no era la de alguien que hace algo deliberadamente. Era la mirada de alguien sorprendido por sí mismo. La miró a los ojos. He pasado mucho tiempo observando a la gente. Confío en lo que vi. Lillian sostuvo su mirada. Pensó en todas las cosas que podría decir y no eligió ninguna porque ninguna era adecuada. Y en su lugar se sentó en el silencio de la habitación mientras la tarde se profundizaba fuera de la ventana y la espada lunar yacía cálida y paciente sobre sus rodillas. Los días que siguieron fueron extraños y muy ocupados. A Lillian le dieron nuevos aposentos. No eran grandiosos ni lujosos, pero sí privados, lo cual era su propio tipo de lujo para alguien que había compartido un dormitorio con otras 11 sirvientas durante 4 años. La habitación tenía una ventana que daba al norte, hacia las montañas, y una cama adecuada con un colchón de verdad, y un pequeño escritorio, y un gancho en la pared donde la espada lunar descansaba cada noche. Su tenue luz era como una lámpara de noche, constante y suave. Jonas organizó que se reuniera con el archivista jefe del castillo, un erudito pequeño, antiguo y tremendamente emocionado llamado Doin. Había pasado 40 años estudiando los documentos de los guardianes lunares y siempre había mantenido, con una terquedad que sus colegas encontraban profesionalmente vergonzosa, que el linaje no estaba extinto, simplemente inactivo. La expresión en el rostro de Doin cuando le dijeron quién era Lillian y qué había sucedido fue una de las alegrías más puras y sencillas que Lillian había presenciado en una persona. La abrazó, lo que los sorprendió a ambos, y luego se disculpó, y luego la abrazó de nuevo. Lo sabía, repitió Doin aproximadamente 7 veces en la primera hora. Siempre lo supe. A través de Doin, Lillian comenzó a comprender la profundidad de lo que llevaba. El linaje de los guardianes lunares era antiguo, más antiguo que el reino, más antiguo que la estructura de gobierno actual. Tan antiguo que sus orígenes eran parcialmente mitológicos y parcialmente documentados y completamente extraordinarios. Los guardianes habían sido guardianes del equilibrio, protectores de los espacios liminales entre el mundo natural y algo más antiguo y extraño. Dotados de habilidades específicas que se manifestaban de manera diferente en cada generación, pero siempre tenían que ver con la luz, con la percepción, con un tipo particular de claridad que atravesaba el engaño y la distancia. Tu cabello blanco, dijo Doin, agitando un trozo de pergamino con entusiasmo. Está documentado. Casi todos los guardianes, cuando el linaje estaba activo, tenían alguna marca visible. Cabello blanco, ojos plateados, marcas. La inactividad lo suprime. Pero cuando la sangre despierta, señaló su cabello como si fuera a la vez evidencia y trofeo. Ahí estás. Lillian asimiló todo esto. No era por naturaleza una persona que se ajustara rápidamente a nueva información dramática. Procesaba las cosas lentamente, en silencio, a fondo. De la misma manera que se trabajaría una pieza musical difícil, compás por compás, volviendo a los pasajes difíciles, asegurándose de que cada uno se resolviera limpiamente antes de continuar. Mientras tanto, Jonas la entrenaba. Este era, de todos los nuevos elementos de su vida, el más extraño. Venía cada mañana, justo después del amanecer, al patio de prácticas detrás del ala este. Un espacio de grava rodeado por viejos muros de piedra y un romero trepador que había invadido por completo el muro sur y olía en el aire fresco de la mañana a algo entre el mar y un bosque. Venía sin sus guardias, sin ninguna de las marcas de su cargo,
que llevaba en la cámara del consejo. Con ropa de trabajo sencilla, pantalones oscuros, una camisa de cuello suelto, botas que habían sido reparadas en lugar de reemplazadas. Parecía a la pálida luz temprana, no un rey alfa, sino un hombre que había elegido estar en un lugar específico, y simplemente estaba allí. La primera mañana, le entregó una espada de práctica. Lillian nunca había sostenido una espada en su vida, lo cual le dijo claramente: «Lo sé, empezaremos desde el principio». Era un maestro paciente. Ella esperaba que fuera eficiente y posiblemente impersonal. Tenía la reputación de ser alguien que valoraba la competencia y la medía sin piedad. Pero en el patio de prácticas con ella, había una cualidad en su atención que era diferente de lo que había visto en la cámara del consejo. Concentrada, sí, precisa, pero también genuinamente interesada. Observaba la forma en que se movía, la forma en que sostenía la espada de práctica, el ángulo de su muñeca y la posición de sus pies. Con la atención enfocada de alguien que aprende algo en lugar de evaluarlo. «Tu centro está aquí», dijo en la tercera mañana, de pie detrás de ella y colocando una mano muy brevemente, muy precisamente en la parte baja de su espalda. Fue con un gesto clínico, del tipo que un maestro de esgrima usa para indicar la alineación. Pero Lillian lo sintió de una manera que no era del todo clínica, que le recorrió la columna vertebral y los hombros, y se concentró mucho en su postura durante aproximadamente 30 segundos antes de atreverse a pensar en otra cosa. «Mejor», dijo Jonas. Hablaban durante las sesiones de entrenamiento. Al principio sobre técnica, la mecánica del agarre, la postura y el movimiento. La lógica de cómo funciona el cuerpo como sistema, cómo la espada lunar, con su particular distribución de peso, requería ajustes que una espada estándar no. Pero gradualmente las conversaciones se ampliaron. Ella le contó sobre el castillo, sobre cómo era moverse por los espacios que él ocupaba como alguien invisible. Él escuchaba esto con una atención que ella podía sentir. Una atención genuina y presente que era ligeramente dolorosa, porque no estaba acostumbrada y no sabía muy bien qué hacer con ella. «Dime algo que hayas notado», dijo una mañana, con la espada de práctica bajada, la sesión terminando. «Sobre el castillo, algo que no creas que sé». Ella lo pensó. «Los sirvientes saben cuando estás de mal humor antes de que llegues a cualquier habitación», dijo. «Lo saben por cómo están parados los guardias en la puerta este. Si los guardias están en posición de atención, todos saben que deben mantenerse fuera de los pasillos principales durante la próxima hora». Jonas la miró fijamente. Algo que era absolutamente una sonrisa se movió por su rostro esta vez, lenta y cálida y completamente desprotegida. «Esa es una información notablemente específica. Los sirvientes notan patrones», dijo Lillian. «Aparentemente», dijo Jonas, y luego desvió la mirada porque la sonrisa había durado un poco más de lo que pretendía, y no estaba del todo listo para examinar lo que eso significaba. Lord Vargan no había estado ocioso. En las semanas siguientes al movimiento de la espada lunar, Vargan había estado trabajando con la eficiencia silenciosa y sistemática de un hombre que entiende que la oposición directa es menos efectiva que la erosión. No había lanzado un asalto frontal. Jonas era demasiado formidable para que los asaltos frontales tuvieran éxito, y Vargan era demasiado inteligente para desperdiciarse de esa manera. En cambio, sembró. Sugirió en conversaciones privadas con nobles visitantes que el movimiento de la espada lunar podría ser una señal de debilitamiento en lugar de despertar, que el poder de la espada estaba disminuyendo, que su elección de una sirvienta omega sin entrenamiento podría reflejar una degradación de sus antiguos criterios en lugar de su cumplimiento. Sugirió a los comandantes de la guardia más antiguos del castillo que la repentina inversión del rey alfa en el entrenamiento de una sirvienta representaba una alarmante desviación de los tipos de preocupaciones que deberían ocupar la atención de un rey. Sugirió a los dos consejeros más susceptibles a su influencia que alguien debería solicitar formalmente un examen mágico de las afirmaciones del linaje de Lillian. Ninguna de estas sugerencias individualmente era peligrosa. Colectivamente, estaban construyendo algo.
Jonas era consciente de ello. Había sido consciente de los métodos de Bargan mucho antes de esta crisis en particular. Y tenía gente cuya función específica era escuchar en los lugares que Bargan asumía que eran privados. Recibía informes. Los leía cuidadosamente. No decía nada y seguía sin decir nada. Y seguía viniendo al patio de prácticas cada mañana y observaba lo que Bargan estaba construyendo y esperaba el momento adecuado para desmantelarlo. Lillian también era consciente de ello, de la manera en que los sirvientes son conscientes de las cosas, a través de la calidad del silencio en las habitaciones a las que entraba, a través de la postura alterada de los guardias que habían sido asignados para acompañarla cuando se movía por el castillo. Esta era una orden de Jonás, una contra la que ella había argumentado y luego dejó de argumentar cuando Jonás la miró con esa paciencia plana e inamovible. A través de la forma en que ciertos consejeros, cuando la pasaban en los pasillos, hacían un ajuste específico y ligero de su mirada. Se lo mencionó a Jonás en una mañana gris de martes, 6 semanas después del incidente de la espada lunar, cuando el romero en el muro sur del patio estaba húmedo por la lluvia reciente y las espadas de práctica estaban resbaladizas en sus manos. Y ambos habían renunciado al ejercicio formal que habían estado intentando y estaban sentados en el bajo banco de piedra a lo largo del muro norte con tazas del té fuerte y amargo que el mayordomo de Jonas traía al patio cada mañana sin que se lo pidieran. Bargan va a hacer algo. La voz de Lillian era tranquila, segura. Sí, dijo Jonas. Pronto. Creo que sí. Lillian rodeó su taza con ambas manos y miró el cielo gris sobre el patio. ¿Vas a decirme qué es? No lo sé exactamente todavía, pero tengo una hipótesis razonable. ¿Qué es? Guardó silencio por un momento. Va a intentar convocar una audiencia formal del Consejo sobre tu estatus. Autenticación de linaje. Hay leyes antiguas que permiten al Consejo desafiar formalmente los linajes reclamados si 3 o más miembros lo solicitan. Él tiene 3 miembros. Jonas hizo una pausa. No es ilegal. Está dentro del marco de la autoridad del Consejo. Está diseñado para ser público, adversarial y humillante. El objetivo no es refutar nada. Probablemente sabe que no puede, sino crear suficiente incertidumbre pública para que cualquier autoridad que puedas reclamar eventualmente se vea comprometida antes de que se establezca. Lillian asimiló esto. El té estaba muy caliente y muy amargo, y lo bebió de todos modos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó ella. Lo que quiero, dijo Jonas con una precisión que sugería que había pensado en esto cuidadosamente, y lo que puedo hacer son preguntas ligeramente diferentes en este momento. Giró la cabeza para mirarla. Su expresión a la luz gris de la mañana era muy abierta, más abierta de lo que solía verla. La apertura particular de alguien que está cansado y ha dejado temporalmente de manejar su propio rostro. Lo que quiero es resolver esto en silencio antes de que llegue a un foro público. De una manera que neutralice la capacidad de Bargan para usar esto en tu contra o en mi contra. Lo que puedo hacer es o bien anticiparme a la audiencia tomando acciones que la hagan irrelevante, o permitir que la audiencia proceda y prepararte para resistirla. ¿Qué acciones la harían irrelevante?, preguntó Lillian. La pregunta quedó en el aire entre ellos por un momento, que fue un poco más largo de lo que debería haber sido. Hay algunas acciones, dijo Jonas con cuidado, que cambiarían significativamente tu posición en la jerarquía del castillo, que harían que una audiencia de linaje fuera esencialmente inútil porque tu estatus se establecería a través de un mecanismo completamente diferente. Volvió a mirar al cielo. No voy a discutir esas opciones todavía. Lillian miró el lado de su rostro, la línea limpia de su mandíbula, el oro de su cabello oscurecido ligeramente por la humedad de la mañana. Pensó en todas las cosas que no se decían en esta conversación, la acumulación de cosas no dichas durante 6 semanas de mañanas en este patio, y pensó en la forma en que la había mirado la primera vez que la hizo reír genuinamente. Hace 2 semanas, cuando demostró la secuencia muy específica de juego de pies que él había estado practicando durante días, usándola para navegar alrededor del estante de espadas de práctica sin tocarlo.
y él la había mirado con algo que era absoluta e inconfundiblemente deleite, puro y desprotegido y completamente indefenso. Pensó en lo que significaba que él viniera aquí cada mañana sin guardias, con ropa sencilla, a un patio privado para enseñarle a una sirvienta a usar una espada. Pensó en lo que le costaba en términos de capital político y opinión del consejo haber hecho esto durante 6 semanas sin vacilar. Pensó, no esté haciendo esto solo por el linaje. Y luego pensó, no lo hagas. Y luego pensó, pero ya es demasiado tarde para no hacerlo. De acuerdo, dime qué necesitas que haga. La audiencia fue convocada 11 días después. Bargan, al final, se había movido más rápido de lo que Jonas había predicho. Una señal, notó Jonas sombríamente para sí mismo, de que la propia red de inteligencia de Bargan había informado algo que aceleró su cronograma. Jonas tenía sus sospechas sobre qué era ese algo, y las sospechas lo hicieron simultáneamente enojado consigo mismo y extrañamente, inútilmente contento. La audiencia se reunió en el gran salón. El mismo salón, el mismo suelo de piedra, la misma luz de la mañana cayendo en largos rectángulos a través de los altos ventanales, el mismo trono en el extremo. El pedestal donde había descansado la espada lunar ahora estaba vacío, su superficie de piedra sin marcas, pareciendo nada más que una herida en medio del suelo. El salón estaba lleno. La noticia se había corrido, como Bargan había pretendido, y la mitad del castillo había encontrado razones para estar presente o adyacente al salón esa mañana. Sirvientes, guardias fuera de servicio, funcionarios menores de la corte, un puñado de nobles visitantes que habían estado en el castillo para las discusiones comerciales y se habían quedado, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Lillian entró vestida con ropa que Doane había localizado en el guardarropa asociado a los archivos. Vestiduras ceremoniales de la tradición de los guardianes lunares, conservadas en las secas habitaciones superiores de los archivos durante más de un siglo. Eran blancas, del blanco de su cabello, con costuras plateadas en el cuello, los puños y el dobladillo. Y le quedaban como si hubieran sido hechas para ella, lo cual era su propio tipo de argumento. Llevaba la espada lunar en su mano derecha, con la punta hacia abajo a su lado. Caminó por el salón con la barbilla en alto, la columna recta y la vista al frente. Y la multitud que se apartó para ella lo hizo con la cualidad particular e involuntaria de las personas que responden a algo que sus cuerpos reconocen antes de que sus mentes se den cuenta. Jonas ya estaba en el trono. La vio entrar con una expresión que no revelaba absolutamente nada a nadie en el salón, y lo revelaba todo a Lillian, quien había pasado 6 semanas aprendiendo a leer las gradaciones precisas de su rostro, quien podía distinguir ahora entre la quietud que significaba disgusto controlado, y la quietud que significaba miedo controlado, y la quietud que significaba algo más completamente. Esta era la tercera clase. Bargan estaba en el centro de la mesa del consejo, con 2 de sus consejeros aliados flanqueándolo. Parecía, pensó Lillian, un hombre que creía que ya había ganado. Eso fue un error, y ella lo reconoció como tal, porque había visto a Jonas ganar cosas contra personas que pensaban que ya las habían ganado. Y entendió ahora que Bargan, a pesar de toda su inteligencia, subestimaba consistentemente la versión silenciosa de Jonas en favor de tener miedo de la versión ruidosa. Y la versión silenciosa era considerablemente más peligrosa. «Estamos reunidos», dijo Bargan, «para examinar formalmente las afirmaciones hechas con respecto a una tal Lillian Maitram, sirvienta del castillo de rango Omega, con respecto a la supuesta descendencia del linaje de los guardianes lunares y las circunstancias del supuesto movimiento de la espada lunar hace 6 semanas. Hizo una pausa. La palabra supuesto, repetida 2 veces, estaba haciendo un cuidadoso trabajo estructural. El Consejo tiene el derecho, bajo la Carta de Grundon, artículo 14, de solicitar un examen formal de cualquier reclamo de linaje que pueda afectar la distribución de derechos, títulos o artefactos sagrados dentro del reino. Jonas dijo, «El Consejo tiene ese derecho. Lo reconozco».
La ligera sorpresa que esto produjo en Bargan fue apenas visible, pero Lillian la captó. Había esperado oposición preventiva. La concesión lo descolocó ligeramente, que era exactamente por lo que Jonas la había hecho. Entonces procedemos, dijo Bargan, recuperándose. Lo que siguió fueron 2 horas de examen riguroso, ocasionalmente hostil, para el que Lillian se había preparado durante los 11 días anteriores de la manera más exhaustiva que conocía, aprendiendo todo lo que pudo de todas las fuentes disponibles sobre el linaje de los guardianes lunares, sus marcadores, su historia, sus individuos documentados. Doyne había sido su principal recurso, y Doyne, que había estado esperando toda su vida profesional exactamente este momento, había demostrado ser un maestro de una eficiencia casi alarmante cuando estaba debidamente motivado. Respondió preguntas sobre la historia del linaje con una precisión que claramente inquietó a Bargan porque esperaba lagunas, y las lagunas no estaban allí. Respondió preguntas sobre el comportamiento documentado de la espada lunar con una especificidad que provocó murmullos en la multitud porque citó fuentes que nombró y localizó y que Doyne confirmó, de pie a un lado del salón con las manos entrelazadas y su expresión irradiando la satisfacción de un erudito reivindicado. Y cuando Bargan, cambiando de táctica, preguntó cómo podía explicar el conveniente momento de la respuesta de la espada lunar, ¿por qué, después de 150 años, había elegido responder ahora, en este momento, a este individuo específico? Lillian guardó silencio por un instante y luego habló. Los registros dicen que la espada lunar responde en tiempos de necesidad. No puedo decirte qué percibió o sabe la espada que yo no. Lo que puedo decirte es que nunca he buscado el poder. No vine al castillo buscando una espada. Vine buscando un lugar para dormir y trabajar. Si hay algo en mi sangre que llamó a esa espada, no lo puse yo allí y no lo elegí. Hizo una pausa. Me han dicho que ese es precisamente el punto. El salón estaba muy silencioso. Jonas en el trono estaba quieto, pero la comisura de su boca, ella la captó muy brevemente, se movió. Bargan hizo una última jugada. Su expresión había cambiado ahora de la confianza segura del inicio de la audiencia a algo más cuidadoso, más controlado. Dijo con una voz calibrada para sonar como una preocupación razonable. El interés personal del rey Alfa en el entrenamiento y avance de esta mujer es bien conocido por todos en este salón. No cuestiono su carácter. La construcción de la frase dejó claro que la ausencia de una acusación formal estaba haciendo un trabajo pesado. Pero pregunto si es posible que el sentimiento haya influido en el manejo de este caso de maneras que pueden no servir a los mejores intereses del reino. El salón estaba muy silencioso. Jonas se puso de pie. No levantó la voz. No lo necesitaba. El salón ya estaba en silencio y él ya lo ocupaba por completo. Y cuando habló, cada palabra llegó con el peso de la autoridad absoluta. No la autoridad del título, sino la autoridad más antigua y dura de alguien que dice la verdad y lo sabe. Lord Bargan dijo, has sido miembro de mi consejo durante 11 años. En ese tiempo, has servido al reino de muchas maneras, y he valorado tu consejo en asuntos de estrategia y gobierno. Digo esto para ser preciso sobre lo que también estoy diciendo, que es que he observado esta mañana algo que este consejo no puede tolerar. El uso deliberado y sostenido de la autoridad del consejo para perseguir a un individuo por razones que no tienen nada que ver con el interés del reino y todo que ver con tu propia incomodidad ante la posibilidad de que el poder pueda residir donde no lo pusiste. Bargan abrió la boca. No he terminado, dijo Jonas. Una frase tranquila y plana. Bargan cerró la boca. La evidencia del linaje está documentada y corroborada. La respuesta de la espada lunar a Lillian Matram fue presenciada por cada miembro de este consejo y la mitad del castillo, incluyéndote a ti. La audiencia que convocaste esta mañana no ha producido contraevidencia, ningún desafío legal legítimo y ningún argumento de sustancia contra su reclamo. Solo la implicación constante durante 6 semanas de que algo impropio debe estar ocurriendo porque encuentras la verdad inconveniente. Jonas hizo una pausa. La autoridad de este consejo existe para servir al reino. No existe para servir a tus preferencias.
y no existe para ser utilizada como arma contra individuos que no han cometido ningún mal. Miró a Vargan por un largo momento. Tu conducta en este asunto ha sido formalmente anotada. Se te permitirá permanecer en el Consejo por ahora, porque el proceso de destitución requiere una deliberación que este no es el momento para ello. Pero si veo otra acción en esta Cámara diseñada para socavar en lugar de servir, esa deliberación ocurrirá muy rápidamente. Se sentó. El salón estaba absolutamente en silencio. Lillian estaba de pie en el centro del suelo, la espada lunar todavía en su mano, y era consciente de que su corazón estaba haciendo algo muy inconveniente dentro de su pecho, y que la fuente de la inconveniencia no era Vargan. Más tarde, mucho más tarde, cuando el salón se había vaciado y el día había avanzado hacia las largas y doradas horas del atardecer, Jonas la encontró en el patio de prácticas. Estaba allí sola, repasando las secuencias de juego de pies que practicaban, como siempre hacía cuando tenía un exceso de energía que necesitaba ir a alguna parte. La espada lunar estaba en el banco. Estaba usando una espada de práctica, con los pies descalzos sobre la grava, su cabello blanco suelto, porque había olvidado recogerlo, y se movía alrededor de su rostro con el ligero viento que soplaba en el espacio cerrado. Escuchó la puerta y se detuvo. Se giró. Jonas estaba en la entrada. Se había quitado su chaqueta formal del consejo en algún lugar entre el salón y aquí, y estaba de nuevo en camisa, su cabello desordenado, pareciendo él mismo de una manera que el entorno de la audiencia no había permitido del todo. Se apoyó en el marco de la puerta y la miró por un momento. «Estuviste magnífica allí dentro», dijo. Lillian lo miró. «Tú fuiste aterrador». Pareció genuinamente sorprendido por esto. «¿Aterrador?» De la mejor manera posible, cuando te levantaste, la forma en que se detuvo fue lo correcto. Todo lo que dijiste fue exactamente correcto. Pero también fue, no sé cómo decirlo, como ver una tormenta que estaba de tu lado. Cruzó hasta el banco y se sentó, con un brazo apoyado en su rodilla, mirándola donde estaba de pie en medio del patio. La luz tardía era muy dorada y estaba haciendo cosas en el aire a su alrededor que Lillian trató de no mirar demasiado directamente. «Voy a decir algo», dijo Jonas. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, directamente, sin preámbulos excesivos. Pero había una cualidad debajo, una textura que no solía escuchar en él. Cuidadosa, un poco incierta, la voz de un hombre caminando por terreno desconocido. «De acuerdo», dijo Lillian. «Cuando Vargan dijo lo que dijo sobre el sentimiento, sobre mi interés en tu entrenamiento, hizo una pausa. Se equivocó sobre lo que implicaba, pero no se equivocó sobre su existencia». Lillian estaba muy quieta. El viento se movía a través del romero en el muro sur. Su olor era sal y verde y viejo. «Soy el rey Alfa», dijo Jonas. «He pasado gran parte de mi vida siendo consciente de lo que soy y lo que eso requiere, y entendiendo que la mayoría de las cosas que podría desear personalmente son secundarias a lo que el reino requiere de mí. Me dieron esa lección temprano y la he mantenido consistentemente». La miraba fijamente, el gris de sus ojos muy claro a la luz de la tarde. «Y entonces entraste en un salón en el que me he sentado 10,000 veces y sacaste una espada de una piedra. Y la miraste con exactamente la misma expresión que tienes ahora mismo, que es la expresión de alguien que no cree del todo en lo que está sucediendo. Y yo se detuvo. ¿Tú qué?». Muy silenciosamente. Dejé de poder ser completamente consistente. Lillian se sentó en el banco a su lado. No cerca, un pie entre ellos. Una distancia educada, pero presente. Jonas. Su nombre, solo su nombre, y sintió la forma de él en su boca, el peso específico de decirlo directamente a él en lugar de en tercera persona, lo cual había tenido mucho cuidado de hacer hasta ahora. Se giró para mirarla. «Soy muy consciente de que soy una sirvienta omega que saca una espada, y soy muy consciente de que tú eres...». Hizo un pequeño gesto que lo abarcaba todo, la totalidad de lo que él era, todo esto.
Y también soy muy consciente de que esta es o una de las situaciones más complicadas en las que podría estar, o una de las más simples, y genuinamente no puedo decir cuál. Yo tampoco, dijo Jonas. Aunque sospecho que la simplicidad es lo real, y la complicación es lo que hemos construido a su alrededor. Esa es una interpretación muy optimista, dijo Lillian. Soy un optimista, dijo Jonas. Ella lo miró. Él la miró. En algún lugar del patio, un pájaro cantó una vez y se cayó. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Ser honesto contigo, dijo él, y tener tiempo para no apresurar esto hacia algo a lo que debería llegar por sí solo, y no perderlo por ser tan cuidadoso con la prisa que nunca llega a nada. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Es esa una respuesta suficiente? Es una respuesta muy precisa. Soy una persona precisa, dijo Jonah. Ella casi sonrió. No del todo. El casi sonreír tiró de la comisura de su boca, y él lo observó con una atención que la hizo querer desviar la mirada y también no desviarla. De acuerdo, dijo Lillian. De acuerdo, asintió él. Y eso fue todo por el momento. Pero el momento estaba lleno. Las estaciones cambiaron. El invierno llegó al castillo Grondon con su particular severidad. Nieve profunda en los valles, hielo en los pasos de montaña, las largas y oscuras tardes en que las antorchas del salón ardían todo el día, y el fuego en el gran hogar nunca se dejaba apagar. Lillian aprendió que Jonas dormía mal en invierno, que se despertaba antes del amanecer la mayoría de las mañanas y a menudo no volvía a dormirse, que lo encontraban en su estudio a las 3 de la mañana leyendo informes, o más a menudo que los informes, los antiguos textos de los guardianes, anotándolos con su letra precisa y apretada en los márgenes. Sabía esto porque Doyin, que también dormía mal y frecuentemente se encontraba en el archivo a horas inconvenientes, se lo mencionó con la naturalidad de alguien que consideraba que era información importante, y también pensaba que era asunto de ella tenerla. Empezó a dejar cosas fuera de la puerta del estudio. No regalos exactamente. Té, a veces, del tipo fuerte y amargo de las sesiones matutinas en el patio, porque había notado que lo bebía consistentemente y siempre se le acababa a medianoche. 2 veces un trozo de pan con la miel, que venía del jardín norte del castillo, porque había notado que se olvidaba de comer durante las largas noches de trabajo. Una vez, en una noche en que el viento hacía algo particularmente violento a las ventanas del castillo que daban al norte, una pequeña vasija de barro con el aceite de lavanda y cedro que el herbolario del castillo mezclaba para los dolores de cabeza, porque lo había visto presionar su pulgar en su sien 3 veces en el transcurso de una reunión, y reconoció el gesto específico. Nunca dejó una nota. La ausencia de una nota era su propia comunicación. Él dejaba cosas a cambio. 3 veces había aparecido una nota debajo de su puerta, nunca explicándose, nunca anunciando lo que era, simplemente allí por la mañana. Una vez un pequeño boceto, extremadamente preciso, de un pájaro que ella había mencionado de pasada que nunca había visto y quería ver. Una vez una sola línea en la antigua escritura occidental, que había estado estudiando con Doyin y que tardó 20 minutos en traducir antes de entender qué significaba «La luz se reconoce a sí misma». Y una vez simplemente una llave, pequeña y de bronce, que pasó un día entero tratando de identificar antes de darse cuenta de que abría la plataforma de observación de la Torre Este, que estaba cerrada para todos excepto para el rey, y que tenía la mejor vista de las montañas de todo el castillo. Subió esa tarde al anochecer. Jonas no estaba allí, pero la puerta estaba abierta, y la vista era todo lo que la llave había prometido. Las montañas volviéndose rosas y doradas, y luego azules a la luz menguante. Los valles blancos de nieve, el hilo lejano del río corriendo negro a través de los campos de hielo. Las primeras estrellas llegando una por una en el inmenso cielo impaciente. Subió cada tarde después de eso, a veces sola, a veces no. La primera vez que llegó y encontró a Jonas ya allí, se detuvo en la entrada. Estaba de pie en la barandilla este de la plataforma, con el cuello de su abrigo levantado contra el viento, mirando las montañas, y no la escuchó llegar por el sonido del mismo. Se quedó un momento,
observando su espalda, la postura de sus hombros, el oro de su cabello moviéndose con el viento, y sintió algo que había estado evitando nombrar cuidadosamente durante varios meses, con la misma precisión enfocada que aplicaba a todo, y decidió en ese momento no seguir sin nombrarlo. Caminó hacia la barandilla a su lado. Él se giró cuando la escuchó, y su rostro a la última luz hizo lo que a veces hacía. Esa breve apertura completamente desprotegida, la expresión debajo de la expresión, y luego se asentó en la versión más tranquila de contento. «Hola», dijo Jonas. «Hola». Se quedaron juntos en la barandilla y observaron cómo las montañas pasaban del rosa al gris y al azul profundo y luminoso del anochecer de invierno. Y las estrellas salieron una por una, y el viento se movió a través de ellos. Y el hombro de Lillian estaba a 4 pulgadas del brazo de Jonas, y luego a 3, y luego a 2. Y en algún momento el brazo de Jonas se movió y ella estaba dentro de él, y ninguno de los dos dijo nada al respecto. Y las montañas eran muy hermosas y muy quietas. «Tengo miedo», dijo Lillian en algún momento a las montañas. «¿De qué?», dijo Jonas a las montañas. «De equivocarme sobre esto, de malinterpretar algo, de...» Hizo una pausa, honesta, de querer algo mucho y equivocarme sobre si se me permite tenerlo. «No estás malinterpretando», dijo Jonas. «No sabes lo que estoy leyendo». «Creo que sí», dijo Jonas. Ella lo miró. Él la estaba mirando ahora, no a las montañas. Y la expresión en su rostro era la cosa más honesta que jamás había visto. Despojada de la cuidadosa gestión de la Cámara del Consejo y la tranquila autoridad del patio de prácticas. Despojada de todo excepto de lo que realmente estaba allí, que era bastante. Y todo ello dirigido a ella con una precisión que le dolía el pecho por la complejidad de ser vista total y sin vacilaciones. «No sé cómo hacer esto. No he tenido... No hubo nadie antes que...» Se detuvo. «Estoy tratando de decir que no tengo experiencia en esto de maneras que probablemente crearán dificultades». «Yo tampoco», dijo Jonas. Ella lo miró con cierto escepticismo. «No de las mismas maneras», reconoció él, «pero en las maneras que importan para esto específicamente, el ser honesto al respecto, el no saber exactamente qué hacer con ello». «Sí», sostuvo su mirada. «He pasado 11 años siendo el rey alfa, que es una ocupación que recompensa la confianza y desalienta la incertidumbre. Hizo una pausa, seleccionando la palabra con cuidado, genuinamente incierto sobre la forma correcta de hacer esto, sobre cómo proceder de una manera que no ponga más presión sobre ti de la que esta situación ya pone. Se detuvo. Jonas, muy silenciosamente. «Sí, lo estás complicando demasiado». La miró por un momento y luego se rió. Una risa corta, real, ligeramente sorprendida que ella sintió en el aire entre ellos. «Puede que tengas razón. Suelo tenerla sobre las cosas complicadas y simples». Se giró hacia ella en la barandilla. En la oscuridad sobre ellos, las estrellas eran muy claras y muy frías y muy numerosas, como lo son en invierno cuando el aire está limpio y nada las oscurece. La espada lunar estaba en su habitación abajo, pero podía sentirla a distancia, esa resonancia cálida y persistente, el mismo tipo de resonancia que sentía de pie aquí, que se había dado cuenta hace algún tiempo que no era solo la espada. «Lillian», dijo Jonas. «Sí». Y el viento se movió a su alrededor, y las montañas mantuvieron su paciencia, y las estrellas observaron sin comentar. Y las manos de Jonas estaban cálidas en su rostro cuando lo inclinó hacia arriba. Y el beso fue a la vez más simple y más significativo de lo que ninguno de los dos tenía palabras para describir, lo cual estaba bien porque ambos entendían que hay cosas que viven debajo del lenguaje, más antiguas que el lenguaje puede señalar pero no contener. La espada lunar, 3 pisos más abajo, pulsó una vez, cálida y sabia, y se quedó quieta. La primavera llegó al reino de golpe ese año, como si el invierno se hubiera quedado más de la cuenta y la primavera estuviera compensando. La nieve en los valles se retiró rápidamente, y los pasos de montaña se abrieron 2 semanas antes de lo habitual, y los árboles en flor a lo largo del muro sur del castillo
Pasaron de desnudos a blancos y a verdes en lo que pareció una sola semana. Y todo olía a lluvia y a tierra nueva, y a la dulzura particular y específica de las cosas que han estado esperando. El consejo se había estabilizado. Bargan todavía estaba allí. Jonas había sido serio sobre la deliberación de la destitución, pero estaba disminuido, sus aliados más silenciosos, la certeza desaparecida de su comportamiento público. Había hecho un intento más a principios de primavera para volver a convocar una audiencia, y Jonas lo había abordado con una brevedad y claridad que habían terminado efectivamente el tema en la Cámara. Bargan asistía a las reuniones. Decía menos. Lillian había comenzado a trabajar con el pequeño grupo de eruditos y practicantes que Doane había reunido. Personas que habían estado estudiando la tradición de los guardianes lunares desde fuera durante toda su carrera y ahora podían, por primera vez, estudiarla desde dentro. Había habilidades que estaba descubriendo lentamente con la guía de Doane y la paciente presencia de Jonas durante las sesiones más difíciles. Una cualidad de percepción que siempre había estado allí, pero que siempre había atribuido a una atención general. Una sensibilidad al engaño que siempre había pensado que eran solo buenos instintos. Una relación con la luz y la oscuridad que apenas comenzaba a entender que no era figurativa. La espada lunar en sus manos se estaba convirtiendo en algo que entendía en lugar de simplemente sostener. Respondía a la intención. Había descubierto que no era exactamente una orden, sino una intención, la cualidad específica de lo que intentabas hacer con ella. Cuando practicaba con ella en el patio, era una espada. Cuando una vez, en un momento de puro instinto, la interpuso entre Jonas y un visitante diplomático que había hecho un movimiento que ella había leído como amenazante antes que nadie en la sala. La hoja había brillado con una luz plateada y fría, y el visitante se había detenido por completo. No por miedo, sino por una extraña e involuntaria quietud, como si estuviera atrapado en un momento y fuera examinado. El visitante resultó estar buscando su pañuelo. Lillian se sintió muy avergonzada. Jonas se había estado riendo de ello en voz baja durante aproximadamente 3 semanas. Fue un incidente diplomático, le dijo una mañana en el patio con cierta dignidad. Fue el punto culminante de la visita de Estado, dijo él. El embajador Thorne me dijo personalmente que la espada era la medida de seguridad más impresionante que había encontrado en 20 años de viajes diplomáticos. Estaba buscando su pañuelo. Estaba buscando su pañuelo, asintió Jonas, con su mano izquierda, mientras su mano derecha estaba cerca de su cinturón. Y tú leíste su lenguaje corporal como agresivo porque había pasado los 10 minutos anteriores siendo sutilmente irrespetuoso contigo. Y la espada estuvo de acuerdo con tu evaluación de su carácter, incluso si su acción inmediata fue inocente. Hizo una pausa, serio ahora bajo el humor. Eso no es un mal funcionamiento, Lillian. Eso es exactamente lo que se supone que debe hacer. Ella pensó en esto. Me avergonzó. Va a ser vergonzoso a veces. Tener habilidades suele serlo al principio, porque todavía estás aprendiendo a calibrarlas, y la calibración requiere errores. Estaba sentado en el banco con su taza de té amargo, observándola con esa atención completa y enfocada que ella había dejado de encontrar alarmante y había comenzado a encontrar. Tenía una palabra para ello ahora. Simplemente no la decía en voz alta a menudo. No necesitas ser perfecta en esto. Necesitas estar desarrollándote. Suenas como un maestro. Soy tu maestro para esta cosa específica, en este patio específico, que sigue siendo la mejor parte de mi día. Ella lo miró. Él la miró a los ojos y no desvió la mirada. Y su expresión era completamente directa. La mejor parte de mi día. La mía también, lo cual era cierto, y que Jonas recibió con una satisfacción tranquila y completa que mantuvo completamente fuera de su rostro, excepto por el muy ligero y muy cálido cambio en sus ojos que ella había aprendido a leer como lo más fuerte que él jamás decía. La propuesta formal llegó en la primera tarde genuinamente cálida de la primavera, en la plataforma de la Torre Este, con las montañas visibles por primera vez desde el invierno en todo su detalle. Cada pico claro, la nieve todavía en los más altos,
pero las crestas más bajas ya mostrando el verde oscuro del nuevo crecimiento, y el cielo sobre ellas del particular azul profundo y luminoso que llega justo después del atardecer en el norte. Jonas lo había estado planeando. Esto lo supo después, comparando notas con Dowen, a quien se había consultado, y con el mayordomo de Jonas, que había sido puesto en servicio de maneras que hicieron que Lillian se sintiera a la vez conmovida y ligeramente exasperada. Pero en el momento real no se había sentido planeado. Se había sentido inevitable, que es la forma más verdadera y honesta de preparación. Estaban de pie en la barandilla, donde habían estado durante todo el invierno, el ligero espacio entre ellos ya desaparecido hace mucho. Ella estaba simplemente dentro de su brazo, que era donde estaba, lo que había dejado de requerir cualquier tipo de navegación consciente, y se había convertido en geografía. Él se giró hacia ella. Ella levantó la vista. Él dijo, «Quiero que seas mi esposa. ¿No quieres serlo?» No la fraseología formal y ceremonial, solo quiero que lo seas, dicho claramente como un hecho de lo que él quería, y la sencillez de ello era su propia elocuencia. Lillian guardó silencio por un momento. Las montañas estaban muy presentes y muy quietas. La primera estrella había aparecido directamente sobre el pico más alto, un punto brillante y fijo en el cielo que se oscurecía. Yo también quiero eso. Él la besó allí en la plataforma, con las montañas observando, y la espada lunar 3 pisos más abajo pulsó su luz cálida y paciente. Y el rey del reino y la chica del vestido rojo. El vestido rojo había desaparecido hacía mucho, reemplazado 100 veces. Pero Lillian todavía lo guardaba, doblado cuidadosamente en el fondo de su armario, porque era el vestido que había usado cuando la espada la encontró, y algunas cosas merecen ser guardadas. Se quedaron juntos en la última luz, y las estrellas salieron una por una sobre ellos. La boda fue en verano. El gran salón fue transformado para la ocasión. Las antorchas fueron reemplazadas por cientos de velas blancas en candelabros de plata. El suelo de piedra fue cubierto con las flores blancas y plateadas de la tradición de los guardianes lunares que Doane investigó con minuciosa alegría. Los altos ventanales arrojaban largos y brillantes rectángulos de luz de verano sobre todo. Toda la corte estaba presente. Los líderes de las manadas aliadas habían venido. La gente del pueblo debajo del castillo se había reunido en las laderas para ver la procesión, porque la historia de la espada y la sirvienta había viajado lejos y se había convertido en el tipo de historia de la que la gente quiere estar cerca cuando llega a su resolución. Lillian caminó por el salón de blanco, el blanco formal de la tradición de los guardianes. Las costuras plateadas ahora más elaboradas que las prendas preliminares que Doane había encontrado en el archivo. Creadas por 3 de las mejores costureras del castillo durante 2 meses, ajustadas precisamente a ella. Y caminó con la espada lunar en su cadera en una vaina de cuero con hilos de plata. Y su cabello blanco suelto por primera vez en cualquier entorno público, suelto alrededor de sus hombros. Y parecía algo antiguo y nuevo simultáneamente. Como algo que había estado esperando llegar, y finalmente lo había hecho. Jonas estaba en el centro del salón, habiendo declinado el estrado del trono para esta ocasión específica, con una franqueza contra la que su maestro de ceremonias había argumentado durante 2 semanas y finalmente se había rendido. Y la vio caminar hacia él con una expresión que no revelaba nada y lo revelaba todo. Y cuando ella lo alcanzó, sus manos se levantaron para acunar su rostro con una ternura que era completamente inconsistente con la imagen del implacable y formidable Rey Alfa, la tormenta de tu lado. Excepto que era completamente consistente con la persona que ella había pasado casi un año aprendiendo. Y ahora sabía que la ternura y la tormenta eran la misma persona, que la ferocidad que mostraba al mundo y la gentileza que guardaba para ella eran ambas verdaderas, ambas él, ambas completas. Que así era como se veía cuando alguien elegía completa y deliberadamente quién iba a ser con diferentes personas y tomaba la decisión desde el amor. Se pronunciaron las antiguas palabras ceremoniales. Apenas las escuchó, o las escuchó como música en lugar de lenguaje. Un sonido y un ritmo en lugar de contenido específico.
Lo que escuchó claramente fue a Jonas, su voz baja y directa, destinada a ella en lugar de a la sala cuando terminaron las palabras formales. Fuiste hecha para más de lo que este mundo sabía esperar de ti, y estoy extraordinariamente contento de que estuvieras en el salón ese día. Lillian lo miró. Sus ojos estaban muy brillantes. Estaba limpiando el suelo. Lo sé, y estuviste magnífica. El salón estalló en sonido, celebración, el caos cálido particular de una habitación llena de gente genuinamente feliz. Y Jonas besó a su esposa en medio de todo, con la intención sin prisas de un hombre que ha decidido que este es el momento y no será apresurado por nada. Y la espada lunar en la cadera de Lillian pulsó una vez, cálida y segura, como un corazón antiguo y paciente. Lord Vargan, de pie al borde del salón, con la expresión de un hombre que recalibra su comprensión del mundo, fue escuchado decir a nadie en particular: «Bueno, me equivoqué sobre la espada». Hizo una pausa. «Me equivoqué sobre varias cosas». Y luego volvió a observar la ceremonia con la atención cuidadosa de alguien que toma notas, porque los viejos hábitos eran viejos hábitos. Pero incluso Vargan no era completamente inmune a la cualidad específica de lo que estaba sucediendo en el salón. La cosa que era más grande que la política y más antigua que la jerarquía. La cosa que la espada lunar había sabido antes que ninguno de ellos y había sido lo suficientemente paciente como para esperar. Levantó su copa, llegó el otoño y con él un tipo diferente de noticias. Jonas las recibió como alguien que había estado esperando y no se había permitido del todo creer que la esperanza fuera razonable. Y la expresión en su rostro cuando Lillian se lo dijo fue la cosa más completamente desprotegida que jamás había visto en un ser humano. Alegría pura y simple, sin gestión ni calificación, brotando de él como la luz a través de una ventana cuando se abren las persianas. Se sentó. Todavía sostenía sus manos. Miró sus manos unidas y luego su rostro y de nuevo sus manos. Y su boca se movía muy ligeramente sin producir palabras. Lo que Lillian encontró extraordinario y maravilloso porque Jonas siempre tenía palabras. «Di algo, suavemente». «Estoy intentando». Ella esperó. «Estoy». Empezó, se detuvo. Intentó de nuevo. «He librado batallas. He manejado cortes y consejos y crisis. He hecho...». Hizo un gesto amplio. «Todas las cosas que he hecho y nunca...». La miró. Sus ojos estaban muy brillantes. «Nunca he tenido tanto miedo de querer algo». «¿Por qué miedo?» «Porque importa más que cualquier cosa que haya importado jamás». Claramente, directamente, con su voz honesta. «Y las cosas que importan tanto son cosas que puedes perder». Lillian levantó sus manos y las sostuvo contra su pecho, sobre su corazón. Lo sé, pero Jonas, este no es el tipo de cosa que te quitan. Este es el tipo de cosa que te hace». Lo miró a los ojos. «Vamos a ser terribles en esto a veces y extraordinarios en esto a veces, y vamos a aprender. Eso es lo que es». Él sostuvo su mirada por un largo momento. Luego se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella. El gesto que ella había llegado a entender era el más privado de él, el que usaba cuando necesitaba contacto sin palabra, cuando las palabras no eran suficientes y el cuerpo decía más. «Sí, de acuerdo, sí». El invierno fue largo y profundo, y lleno de luz de fuego y habitaciones cerradas, y el sonido del viento fuera de las ventanas, mientras que dentro todo era cálido. Lillian trabajó con Doane durante los meses fríos, continuando desarrollando su comprensión de las habilidades de los guardianes, que ahora se estaban manifestando más plenamente, de maneras que ella era cada vez más capaz de dirigir y entender. La espada lunar había comenzado a responderle en el patio de prácticas con una fluidez que Jonas observaba con una combinación de orgullo y algo que era casi un instinto ligeramente competitivo. Recientemente lo había superado en 3 de 5 sesiones, un hecho que él reconoció con la dignidad de un hombre que está genuinamente complacido y algo reacio a mostrar cuánto. «Eres mejor que yo», le dijo una mañana en el patio de prácticas, en un tono de voz que hacía que la declaración sonara como un hecho, y también como un cumplido, y también como un hombre haciendo las paces con algo que le estaba dando más alegría que problemas.
Con la espada, no en la mayoría de las otras cosas. Con la espada es lo que importa en el patio de prácticas y en el campo. Si llega el caso, esperemos que no llegue el caso. Podría. La luz en el patio era plateada de invierno, delgada y clara. Hay una situación desarrollándose en el sur. No te lo he contado todo todavía porque quería estar seguro de la inteligencia primero. Dímelo ahora, dijo Lillian. Él se lo contó. Ella escuchó con la atención enfocada que le daba a todo. La cualidad particular de alguien que genuinamente escucha en lugar de simplemente esperar su turno para responder. Había una facción en los territorios del sur, históricamente aliada, que había estado haciendo movimientos inconsistentes con el tratado existente. Un señor de la manada llamado Kethen, ambicioso y recientemente envalentonado por un cambio en el liderazgo interno de su manada, había estado probando los acuerdos fronterizos de maneras pequeñas que eran individualmente negables y colectivamente significativas. No va a atacar, dijo Jonas. No directamente. Es demasiado listo para eso. Va a provocar hasta que respondamos incorrectamente y luego usará nuestra respuesta como justificación para la escalada. Hizo una pausa. Ya que he estado aquí antes con él, es paciente, más paciente que Vargan. ¿Qué necesitas?, preguntó Lillian. Jonas la miró. Por ahora, información. Alguien que pueda leer una situación con precisión sin el color político que mis generales le dan a todo. Hizo una pausa, y había algo en su expresión que ella reconoció como una pregunta que se hacía sin ser pronunciada en voz alta. ¿Me quieres allí? Quiero tu percepción allí, dijo Jonas. Lo que puedes hacer con la espada, esa claridad que tienes, la capacidad de ver a través de la superficie actuada de las cosas hasta la intención real debajo. Nunca he tenido ese recurso antes, sostuvo su mirada. Pero no te pondré en riesgo a menos que tú misma lo elijas. Lillian pensó en esto durante aproximadamente 4 segundos. ¿Cuándo nos vamos? La campaña, tal como fue, no se convirtió en una guerra. Esto se debió en parte al juicio estratégico de Jonas, que era tan bueno como su reputación sugería. En parte se debió a la calidad de sus generales, que eran leales y capaces. Y en una medida significativa e innegable, se debió a Lillian. Estuvo presente en la reunión diplomática con los representantes de Kethen, presente como la esposa del rey Alfa, la reina, la guardiana de la espada lunar, y leyó la sala con una precisión que la sala no estaba preparada para ocultar. Le dijo a Jonas después, en la tienda privada esa noche, mientras los fuegos ardían bajos, exactamente lo que había percibido. ¿Dónde estaba el engaño? ¿Dónde estaba la preocupación genuina debajo de él? ¿Qué quería realmente Kethen en comparación con lo que sus representantes habían dicho que quería? Quiere reconocimiento. Ese es el núcleo. Quiere ser tratado como un igual. La presión territorial es una palanca para una negociación que no sabe cómo abrir. Jonas la miró fijamente. Eso coincide con algo en los informes de inteligencia de lo que no estaba seguro, porque es lo que nadie dice en voz alta. Es lo que está debajo de lo que dicen. La negociación que siguió, directa y sin adornos por parte de Jonas, satisfaciendo la necesidad fundamental de Kethen, sin ceder nada que realmente importara, duró 2 días, y produjo un acuerdo que se mantuvo durante la siguiente década. Kethen, por su parte, regresó de la reunión ligeramente aturdido y completamente inseguro de por qué se sentía más satisfecho de lo que esperaba, que era como las mejores negociaciones de Jonas tendían a dejar a la otra parte. Cabalgaron de regreso al castillo a principios de la primavera, el camino todavía embarrado por el deshielo, la luz delgada y esperanzadora. Jonas cabalgaba a su lado, y hablaron sobre la reunión y sobre los términos del tratado y sobre la belleza de las montañas a principios de la primavera, cuando la nieve todavía está en los picos, pero los valles muestran su primer verde. Y luego no hablaron, y el silencio fue pleno y fácil. El silencio de 2 personas que se conocen lo suficientemente bien como para que el silencio también sea una conversación. En un momento, Jonas la miró, y ella le devolvió la mirada, y ninguno dijo nada, y ambos sonreían. Estaba embarazada de 5 meses y había decidido sentirse invencible al respecto, lo que Jonas encontró simultáneamente encantador y alarmante,
y se había decidido por encantador. La niña nació en pleno verano, en las largas tardes doradas, cuando las habitaciones que daban al sur estaban llenas de luz cálida, y el romero trepador estaba en su punto más enfático, y el aire olía a calor y flores y algo muy vivo. Llegó con una cualidad de anuncio, una niña que había decidido, incluso en los primeros momentos, estar completamente presente, y su cabello era dorado pálido, el oro de su padre, ya rizado. Y sus ojos, cuando los abrió, eran de un gris claro como los de Jonas, pero con algo más profundo en ellos, alguna cualidad de luz. La llamaron Sarah. Doane dijo que el nombre significaba princesa en una de las lenguas raíz más antiguas, lo que le pareció totalmente apropiado. Jonas sostuvo a su hija por primera vez con la atención cuidadosa y completa que le daba a todo lo que importaba. Ambas manos, buen soporte en la cabeza, perfectamente quieto, su expresión completamente desprotegida y consistiendo enteramente en el tipo de asombro que no se puede fingir. Lillian lo observaba desde la cama, exhausta y completamente despierta, y pensó, aquí está el hombre que es feroz por el reino y gentil conmigo, y ahora será ambos y todo y cualquier cosa por esta pequeña persona que aún no tiene idea de cuán profundamente es amada. Hola, le dijo Jonas a su hija. Su voz era muy baja, la más baja que jamás le había escuchado. He estado esperando conocerte. Sara abrió sus ojos gris dorado y miró a su padre con la claridad desenfocada de los recién llegados que ven el mundo sin los filtros que la experiencia enseña. Y lo que sea que vio allí, la atención completa y sin prisas, el amor completo sin condición, pareció encontrarlo satisfactorio porque hizo un pequeño sonido que no era del todo un llanto y no era del todo una palabra, y se acomodó muy pacíficamente en el hueco de su brazo. Lillian extendió la mano y la puso sobre el brazo de Jonas, en la manga sobre donde descansaba Sarah. Y Jonas giró la cabeza para mirarla, y sus ojos estaban muy brillantes, el gris de ellos luminoso a la luz del verano. Gracias. Fue la gratitud más específica y sin reservas que jamás le había escuchado expresar. Es nuestra, dijo Lillian simplemente. Lo es, absolutamente lo es. La espada lunar cuelga en la pared de sus habitaciones, sobre la ventana que da al norte. Y en las primeras semanas de Sarah, Lillian a veces entraba en la habitación a medianoche para encontrar la hoja muy suavemente luminiscente. No brillante, no alarmante, solo presente, una luz suave y constante, como una lámpara de noche, como un guardián vigilando. Ahora entendía lo que estaba haciendo, lo que siempre había estado haciendo. Los años se acumularon con el peso y la gentileza de las cosas que son buenas y plenamente vividas. Sarah creció, una niña que se movía por el mundo con la atención precisa de su madre y la certeza deliberada de su padre. Lo que Doane dijo que la hacía esencialmente imparable, y Jonas dijo que la hacía esencialmente agotadora, y Lillian dijo que la hacía enteramente ella misma, que era lo que importaba. Hubo más reuniones del Consejo y crisis diplomáticas y largas tardes en la plataforma de la Torre Este, observando las montañas cambiar a través de sus estaciones. Hubo discusiones, reales y a veces difíciles, y siempre resueltas, porque la capacidad de Jonas para permanecer quieto ante la dificultad y la capacidad de Lillian para nombrar las cosas claramente los hacían mejores en el conflicto juntos, de lo que ninguno había sido por separado. Hubo mañanas en el patio de prácticas mucho después de que el entrenamiento formal fuera innecesario, simplemente porque el patio se había convertido en suyo. Un espacio perteneciente a las horas en que la luz era pálida y el día aún era potencial. Hubo noches en la plataforma, muchas, muchas noches. Lord Vargan finalmente renunció al consejo, no deshonrado, no expulsado, sino cansado de la manera en que los hombres que han pasado décadas luchando finalmente se cansan de aquello por lo que han estado luchando. Vino al estudio de Jonas en una mañana gris de otoño y dijo, «Me equivoqué sobre la espada. Quiero que sepas que lo entiendo ahora, no solo como un hecho, sino como algo que entiendo». Jonas recibió esto con la misma franqueza con la que recibía la mayoría de las cosas. «Gracias». Vargan lo miró por un momento. «Ella es notable.
un reconocimiento que se había estado formando durante mucho tiempo y finalmente se estaba declarando. «Lo sé», dijo Jonas. Bargan asintió y se fue. Y ese fue el final de esa historia en particular. Sarah, a los 7 años, entró en el archivo una tarde y se sentó a la mesa con el propósito serio de una persona que ha tomado una decisión. «Quiero aprenderlo todo». Doyle la miró por encima de sus gafas. «Eso es muy ambicioso». «Lo sé», dijo Sarah. «Empecemos». Doyle le envió una nota a Lillian esa noche. «Va a ser extraordinaria. Te lo advierto». Lillian se la mostró a Jonas. Jonas la leyó. Luego miró al otro lado de la habitación, donde su hija estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo con uno de los libros de Dorn sobre la historia de los guardianes lunares. Leía con una concentración que excluía la conciencia de cualquier otra cosa en la habitación, sus rizos dorados pálidos cayendo alrededor de su rostro, sus ojos gris dorado moviéndose firmemente por la página. «Eso ya lo sabíamos», dijo Jonas. «Sí, lo sabíamos», asintió Lillian. Él la rodeó con su brazo de la manera fácil y habitual que había reemplazado todas las cuidadosas distancias de los años en el patio. Y ella se apoyó en él de la manera fácil y habitual que había reemplazado todo el cuidadoso no nombrar. Y observaron a su hija leer, y la espada lunar sobre la ventana atrapó la luz de la lámpara y la sostuvo firmemente, cálida y plateada y paciente. Sarah, que estaba creciendo más rápido de lo que Jonas encontraba del todo cómodo, le preguntó a su madre una tarde, cuidadosamente, con la seriedad específica que reservaba para las preguntas en las que había estado pensando durante un tiempo, si la espada algún día sería para ella. Lillian pensó en esto por un momento, sentándose con ello como se sentaba con todas las preguntas reales, dejándola abrirse por completo antes de hablar. «La espada pertenece al linaje», dijo Lillian al fin, «y tú llevas el linaje. Si te elige a ti, esa no es una decisión que tú o yo podamos tomar». Hizo una pausa. «Pero lo que puedo decirte es que la espada elige a personas que están listas para responder cuando son llamadas. No a personas que la buscan, no a personas que quieren el poder». Miró a su hija. «Personas que escuchan la llamada y la responden honestamente, incluso cuando no están seguras de lo que es». Sarah consideró esto con la minuciosidad deliberada de una niña que no aceptaría una respuesta vaga. «¿Cómo respondes honestamente si no sabes lo que es?» «Haces lo que se siente verdadero», dijo Lillian. «Incluso cuando no puedes explicarlo, incluso cuando es extraño y la gente se ríe». Miró a los ojos gris dorado de su hija. «Especialmente entonces». Sarah asintió una vez con la decisión de alguien que archiva algo importante para más tarde. Jonas, que había estado escuchando desde la entrada, fue a la ventana y se quedó allí un momento, mirando las montañas. Lillian se paró a su lado como siempre hacía y su brazo rodeó sus hombros. «¿Crees que estará lista?», dijo él. «Ya está lista», dijo Lillian. «Simplemente no lo sabe todavía, que es exactamente el momento adecuado». Debajo del castillo, el pueblo reunía sus cálidas luces mientras llegaba la noche, y los valles se llenaban del suave azul del anochecer, y las montañas mantenían su inmenso y paciente testimonio de la vida que se movía por el castillo sobre ellas. La sirvienta que se convirtió en reina, el rey que aprendió a ser un hombre, la espada que esperó y finalmente encontró su camino a casa, y la niña de cabello dorado que algún día protagonizaría una historia de su propia creación, llevando en su sangre la luz más antigua que el reino había conocido. Y en el gran salón de abajo, el pedestal permanecía vacío y quieto, la piedra sin marcas. El silencio ya no era el silencio de la espera, sino de la finalización, de algo que había hecho lo que debía hacer y descansaba ahora en la profunda satisfacción de un propósito plena y finalmente cumplido. La luna se alzó sobre las montañas. La espada lunar, 3 pisos más arriba, le respondió. Y el reino, en la larga, cálida y tranquila tarde de verano, estaba completamente en paz. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. Cuéntanos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves
y califica esta historia del 0 al 10 si tocó tu corazón. Y si te ha gustado la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que están por llegar. Nos vemos en la próxima.